Bueno, evidentemente que la llegada de Trump a la presidencia, un tanto sorpresiva desde el punto de vista de lo que los grandes medios de comunicación estadounidenses predecían y deseaban, ha significado para México un golpe, sobre todo porque buena parte del discurso neofascista o fascista, sin el neo, de Trump, coloca a México y a los mexicanos y a los centroamericanos, migrantes sobre todo, como el chivo expiatorio de su política para ganar votos entre sectores depauperados que han perdido condiciones, de ciudades ruralizadas o de cinturones industriales abandonados. Y fue ese mensaje el que hizo que una buena parte de ese electorado, sobre todo de la parte central de los Estados Unidos, se pronunciara por Trump. Aunque no ganó en el voto popular, ganó en ese obsoleto y viejo sistema electoral. Las contradicciones de ese sistema electoral. Absolutamente. Y bueno, ¿qué sucede? Que primero yo creo que hay una ruptura y una continuidad. La continuidad yo la veo en cuanto a que demócratas y republicanos representaban el mismo sistema de explotación y de dominación imperialista que hemos padecido a lo largo de todas estas décadas. Y una misma política migratoria también. Absolutamente, porque en el caso, por ejemplo, de los migrantes, Obama expulsó a cerca de 2.700.000. Ha sido el presidente de los Estados Unidos que más migrantes ha expulsado. Y también Obama, porque ahora hay como una especie de exaltación de Obama, lo cual a mí me parece absurdo y la izquierda no puede caer en esa trampa. Obama representó el que, por ejemplo, las operaciones de fuerzas especiales se duplicara con respecto a Bush. Obama representó la guerra de los drones, Obama representó la guerra permanente. Entonces hay una continuidad entre republicanos y demócratas. Incluso para México, quiero decirles que las dos veces que México ha tenido una expedición estadounidense, la guerra del 47 en el siglo XIX y en 1914, fueron presidentes demócratas los que nos invadieron. Entonces, nosotros no hacemos ninguna exaltación de lo que representó el gobierno de Obama. Es un gobierno guerrerista, belicista, etcétera. Claro, la llegada de Trump sí significa una serie de cambios con respecto, por ejemplo, al Tratado de Libre Comercio. Pero ahí también no podemos exaltar el Tratado de Libre Comercio, como han hecho incluso alguna buena parte de analistas que se consideran o autoconsideran de izquierda. El Tratado de Libre Comercio significó un duro golpe para la economía mexicana y para, sobre todo, por ejemplo, para los campesinos prácticamente desapareció la capacidad autosustentable de la alimentación en México. Lo que fueron las pequeñas y medianas industrias, 700.000 pequeñas y medianas industrias fueron cerradas durante toda la época que ha tenido lugar desde el 94 a la fecha el Tratado de Libre Comercio. Entonces, Trump, evidentemente hay que ver entre lo que fue su retórica campaña y lo que significan sus actos primeros. El acto del muro, el muro ya fue iniciado con Bill Clinton. Con Bill Clinton. Y bueno, le adelantó el trabajo. Le adelantó el trabajo y será una continuidad. ¿Cuál es la gran medida importante que hizo Trump? El presupuesto militar. Aumentarlo en una dimensión que es el presupuesto más grande que se tiene memoria en los Estados Unidos. Por lo que aquí, por ejemplo, hay una continuidad con el propio Obama. Todo el establishment, toda la economía norteamericana que gira alrededor de la guerra permanente, de las guerras asimétricas, pues se ve reforzada con la llegada de Trump y ese presupuesto. Ahora, Gilberto, es muy interesante lo que usted decía, porque todo este discurso de Trump con el tema de la reindustrialización del país hace pensar de que en ese Tratado de Libre Comercio fue Estados Unidos, bueno, el país que más perdió. Es absolutamente y se pierde de vista que fue realmente México, ¿no? Fue México de los tres que estaban en ese tratado, Canadá, Estados Unidos y México. Sí, ¿usted cree que esta política de Trump hacia México se puede extender al resto
de América Latina es como el preámbulo de lo que puede ser la política hacia la región? Por extensión sí, porque por ejemplo las medidas antimigratorias que criminalizan a los migrantes afectan a salvadoreños, a nicaragüenses, a guatemaltecos, o sea, toda la zona centroamericana se ve igualmente afectada. Evidentemente que sí, que va a representar un duro golpe, sobre todo por el agravamiento jurídico de lo que significa la presencia de los indocumentados, que se criminalizan. O sea, ahora hay un endurecimiento de las leyes sobre la migración, hay redadas y sobre todo que ha permeado en la población. Ha habido ataques en escuelas, ha habido situaciones en donde la llegada de Trump ha significado pues como la puerta abierta para sentimientos xenófobos que hacen de los migrantes criminales, violadores, lo cual es absolutamente falso, porque está demostrado que los grupos migrantes tienen menos índice de criminalidad que el resto de la población llamada blanca. Entonces, pues las mentiras de Trump, todo lo que fue esta campaña, se vio a ciencia cierta que lo que quería es focalizar una población para lograr ese voto, pero que evidentemente está basada en una falsedad total de lo que representa la presencia de centroamericanos y mexicanos en los Estados Unidos, los cuales tienen salarios 6 veces menor que cualquier otro trabajador. O sea, también hay que ver que el propio grupo dominante estadounidense descansa en buena parte en lo que representa la gran fuerza de trabajo migrante, que es muchísimo más barata que cualquier otra fuerza de trabajo. Ahora, Gilberto, quizás en un intento de buscarle una arista positiva a lo que parece ser un fenómeno muy negativo, algunos políticos en la región han dicho que Trump, con estas políticas, podría convertirse en un ente catalizador de la unidad latinoamericana, de que muchos países de la región que miran hacia Estados Unidos comiencen a ver un poco más hacia adentro. ¿Usted le parece esto una opinión creíble, sensata, o simplemente confunden deseo con realidad? No, desgraciadamente, por ejemplo, el gobierno de México ha tomado una actitud vergonzosa, vergonzante. Es una afrenta a la dignidad y el decoro del sentimiento nacional de los mexicanos. Entonces, por ejemplo, el gobierno de México ahora participó en el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, la OEA, en el voto contra Venezuela. Todavía no se aplica la Carta Democrática, pero ahí está el gobierno de México. Para nosotros, los mexicanos, el gobierno de Peña Nieto es un gobierno de traición nacional, como lo define Marx para la Comuna de París, cuando Thiers rodeó a la Comuna y la aniquiló. Entonces, nosotros definimos el gobierno de Peña Nieto como un gobierno totalmente endeble para responder a los retos que significa Trump. Bueno,